Cuando escuchamos que las personas nos dicen, no te angusties por lo que va a pasar mañana, ¿de qué forma te sientes? Eso parece que nos confrontara. Y lo primero que decimos es, no, es que yo no estoy angustiado, pero tampoco puedo ser irresponsable. Debo pensar en mí, en mi familia, en lo que está sucediendo. Este cuidado en la casa ya va muy extenso. Y en un principio, pues lo tomábamos como un tiempo de descanso y teníamos lo que llamamos una muy buena actitud. Un tiempo de descanso merecido y éramos creativos. Pero ya han pasado días y las necesidades en el hogar empiezan a ejercer una presión. También hemos cobrado como un sentido especial con respecto al virus, y es que sabemos que lo más posible es que todos seamos contagiados. Lo que estamos es dilatando el momento del contagio para que las instituciones de salud estén preparadas para recibirnos en caso de requerir atención. Por nada estéis afanosos, no se afanen, no se angustien por lo que va a pasar mañana. Parece muy fácil decirlo, pero otra cosa es cuando lo vivimos. Pero hoy lo vamos a escuchar de alguien muy especial, el más especial para nosotros, lo vamos a escuchar de labios de nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos conoces y nos alientas, porque nos ayudas, Señor. Gracias también porque nos explicas cómo lograr pasar, Señor, la angustia del no saber qué va a pasar mañana, Padre. En tus manos entregamos esta enseñanza para que sea útil y trascendente en nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo hacemos para no angustiarnos? Y el Señor nos dice, más bien. Es como algo que debemos hacer en lugar de. Y Él viene hablándonos en este capítulo de lo que es la ansiedad. Y nos dicen, más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas les serán añadidas. Pero ¿qué es lo que nos será añadido? Esto lo comprendemos cuando leemos esta porción completa desde el versículo 25. Y el Señor nos está hablando de no preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que nos vamos a cubrir, por lo que nos vamos a vestir. Y aquí Jesús lo que está haciendo es resaltando el valor de la vida por encima del valor que le asignamos a la comida y a la bebida. De la misma forma destaca la importancia del cuerpo más allá del vestido que lo cubre. Aquí Jesús no está haciendo una invitación a pasar hambre y a estar desnudos. Por el contrario, lo que Él está haciendo es resaltando el buen cuidado que Dios tiene de nosotros en estos aspectos, hasta el punto de mostrarnos cómo aún con las aves y con las flores, con todas las plantas que tienen mucho menos importancia que el ser humano, Dios tiene un buen cuidado. Aquí Jesús no está haciendo una invitación a que no trabajemos, a que seamos unos haraganes y no hagamos nada. Él no nos está diciendo que es malo buscar la comida, la bebida y el vestido. Lo que Él nos dice es que esto es parte de nuestra vida, pero que si la búsqueda de estos bienes materiales se convierte en la razón de ser
en la esencia de nuestra vida, en el anhelo máximo de nuestro corazón, entonces aquello por lo cual nos esforzamos cada día no va a constituir para nosotros un don precioso que disfrutaremos, sino que será un motivo de preocupación que nos quitará el disfrute, el gozo y la paz. Nosotros somos creados por Dios con unas necesidades específicas y Él las conoce. Él sabe que las debemos suplir. Él nos da dones y nos da talento, nos da todos los recursos para que así lo podamos hacer. Y la invitación no es a que simplemente de una forma pasiva levantemos los ojos al cielo y digamos todo me va a caer, aquí todo me va a llegar. Pero Jesús nos está mostrando algo fundamental y es que nos muestra un orden de prioridad en esa búsqueda. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia y luego las cosas materiales. Y si respetamos ese orden, las cosas materiales, dice el Señor, nos llegarán como añadidura, no como lo fundamental de nuestra vida. Miremos cómo empieza el otro versículo con otro conector. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es decir, que si comprendemos cuál es la prioridad que tenemos, si estamos seguros que Dios no nos desamparará, aún estas necesidades físicas serán cubiertas. Por lo tanto, en la búsqueda de la satisfacción de esas necesidades físicas no tendremos angustia. Notemos algo bien importante y es que Jesús no promete que mañana no tendremos dificultades. Lo que dice es que cada día, así como hoy, tendrán sus propios desafíos, sus propios afanes, sus propios problemas. Otra versión de la Biblia dice: basta a cada día su propio mal. Entonces, es comprender, como Él lo dice en esos versículos anteriores, que con nuestra preocupación nosotros, por más que nos preocupemos, nos esforcemos, no podemos añadir ni una hora a nuestra vida. Antes, por el contrario, esa preocupación lo que hace es amargarte las horas de vida que tienes. Y este tema cobra hoy una vital importancia, porque nos debatimos entre los temores que cruzan nuestra mente, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y la mayoría de nosotros queremos tener todo planeado, queremos tener el control sobre todas las cosas. Y esta enseñanza de Jesús nos muestra que debemos tener prioridades y un orden que nos va a garantizar la tranquilidad en este proceso. Pero la forma como Jesús lo dice no es como lo dice un psicólogo, como lo dice un famoso coach. Ellos nos muestran el camino a seguir. Pero Dios mismo nos recuerda el valor que nosotros tenemos para Él. Y Él mismo nos recuerda que Él es nuestro proveedor, el que nos sustenta, el que está pendiente de esas necesidades nuestras. Él sabe qué cosas nosotros necesitamos, pero es que nuestra falta de fe no permite que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios sobre estos asuntos. Necesitamos las cosas para bien y el disfrute en nuestra vida. Pero cuando nos llenamos de angustia en ese proceso, no lo obtenemos de la manera que Dios quiere. La enseñanza de Jesús, entonces, no es a quedarnos quietos. La enseñanza de Jesús es a la acción. La enseñanza de Jesús es a la búsqueda consciente de Dios, a la búsqueda consciente de su reino y su justicia.
muy por encima de la búsqueda de las cosas materiales. Pero ¿cómo entiendo yo esta enseñanza en medio de esta pandemia? ¿Cómo entiendo yo esta enseñanza en medio de todas las cosas que no sabemos a qué van a llegar? Porque cada vez vemos que se van poniendo peores. Cada vez vemos que tenemos que tomar decisiones que son más trascendentes. ¿Cómo no preocuparnos por lo que va a pasar mañana? Si hoy están complejas las cosas, lo que en nuestra mente surge es cómo estarán el día de mañana. Hasta la semana pasada la gran preocupación que teníamos era guardarnos para no contagiarnos. Pero el dilema que hoy tenemos es, ¿debo salir a trabajar para poder traer la provisión para mi familia? Necesito el dinero que me garantice el sustento y tratar de vivir en medio de esta pandemia con algo de normalidad. Y esto va más allá de unos guantes y un tapabocas, porque es que es el temor que está asociado a salir a buscar lo que necesitamos. Es el temor asociado al encontrarnos con alguien. Y esto implica un miedo, porque no tenemos control sobre nada de lo que está pasando. No tenemos control sobre este virus que nos ha cambiado por completo nuestro hoy y amenaza con hacernos mucho más daño mañana. Si nosotros no tenemos control sobre esta pandemia, si la ciencia con todo su avance no tiene control sobre esta pandemia, entonces ¿quién lo tiene? Y la respuesta es: Dios tiene el absoluto control sobre este virus. Así que si nosotros entendemos este concepto, sabremos que es la soberanía de Dios la que está por encima de este virus. Él es el creador de todo cuanto existe y un virus no se escapa a ese origen creador. Si nosotros recordamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para nosotros, entonces dejaremos de lado esa preocupación y daremos lugar a la esperanza. Quitaremos de nosotros la preocupación y daremos lugar a la esperanza. Pero cuando hablamos de esperanza no significa esa esperanza de la vida eterna, aquella que recibimos cuando ya hemos muerto y dejado este mundo, sino que es una esperanza viva y real hoy, mientras estamos vivos. Cuando tenemos en nuestra mente estos pensamientos a veces fatalistas, cuando luchamos con las estadísticas que nos muestran los medios de comunicación, los cuales nos dicen que no hay otra sino comprender que debemos cuidarnos, pero que lo más seguro es que vamos a contagiar. Cuando nosotros pensamos de esta forma, entonces la preocupación nos destroza. Por eso es que comemos más de la cuenta, por eso es que no hacemos ejercicio, por eso es que nos dedicamos a reenviar cuanto mensaje nos llega al celular, porque es que la preocupación nos ciega y la preocupación nos aleja de lo verdaderamente importante. La preocupación nos altera el orden de cómo debemos hacer las cosas. La preocupación nos quita la mirada del reino de Dios y de su justicia. Por eso es que pensamos más en las añadiduras que en lo verdaderamente fundamental. Pero hay algo. Para yo llegar a lo fundamental, eso no me llega por casualidad. Esto es una búsqueda consciente, deliberada. Así como nos muestra el libro de Proverbios, en el capítulo 2, desde el versículo 1, que vamos a leer. Y quiero que cuando lo leamos, escuchemos la voz del Padre, de un Padre amoroso que nos dice: Hijo mío,
Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscas a Dios como buscas la plata, como buscas un tesoro escondido, hallarás el conocimiento de Dios. Sabrás quién es Dios, comprenderás que Dios es la roca sobre la cual está firme tu esperanza, no solo la de tu presente, sino también la de tu futuro. Este conocimiento de Dios te dará la confianza de salir a trabajar, de ayudar a otros, te dará un sentido especial en esta cuarentena. Cuando buscas a Dios y su justicia, entonces comprenderás la gran diferencia entre estar bien y sentirte bien. Porque estar bien hoy puede ser estar libre del contagio, pero sentirte bien es saber que aún en medio de estas dificultades tienes gozo y tienes paz. Y gozo es la tranquilidad de saber quién tiene el control de este virus. Si buscas el reino de Dios y su justicia, comprenderás que el control del mañana lo tiene Dios. Porque nosotros somos como niebla que aparece, pero al momento se desvanece. Entonces aprenderemos a decir desde el fondo de nuestro corazón: si mi Señor quiere, viviremos y mañana haremos esto o aquello, porque le hemos entregado a Él el control. Entonces los tiempos malos y los tiempos buenos nos darán la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento humano, porque es un don de Dios para los que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Si buscas el reino de Dios y su justicia, comprenderás, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, y dice que estamos aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y esto lo vas a experimentar porque comprenderás que tiene el Señor todo el control sobre este virus, pero que el Señor no lo ha detenido porque Él así ha decidido. Pero recuerda que también en medio de esto ha decidido darnos control y darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si buscas el reino de Dios y su justicia, conocerás que Dios permite este sufrimiento, pero no porque Él goce con esto, no porque se agrade de Él, pero Él sí lo gobierna y Él mismo será quien un día termine esta amenaza. Si buscas el reino de Dios y su justicia, dirás, así como decía Pablo en el libro de Romanos: pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos es manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando buscamos conocer a Dios en espíritu y en verdad, entonces comprenderemos que estos efectos tan aterradores de este virus, donde hay muerte, dolor, pobreza, angustia, no son peores que los pecados que ha cometido la humanidad, que los pecados que hemos cometido tú y yo. Por el contrario,
Este virus lo que hace es reflejarnos las injusticias del mundo. Lo que está es nivelando el mundo entero al quitarnos el control que ejercemos sobre las personas, sobre la vida, no solo la vida nuestra, sino la vida de otros. Si conocemos a Dios, entonces vamos a comprender la repugnancia que Él siente por nuestro pecado y el pecado de la humanidad, y nos entregaremos a Él con fe, con amor, con esperanza, sabiendo que Él es soberano sobre toda la creación. Una creación que nos incluye a nosotros, pero también a ese virus que nos preocupa y que nos amenaza tanto. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entenderemos cuánto hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. ¿Y acaso son peores los horrores de este virus que los horrores del pecado humano? ¿Acaso son más las muertes generadas por este virus que las muertes generadas por las violaciones, por las borracheras, los asesinatos? ¿Acaso sufre más la gente de hambre hoy que lo que ha sufrido por la avaricia de muchos, por los sobornos, por el querer aprovecharse de tantas cosas? Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces descansaremos en el control soberano de Dios. Y un día nos humillaremos ante el Señor. Si nosotros aprendemos esta lección, si nos arrepentimos, si enmendamos nuestro proceder, entonces podemos estar seguros que Dios nos escuchará, nos perdonará y restaurará nuestra tierra. Él nos quitará la angustia y nos bendecirá con esas añadiduras, porque Él sabe lo que necesitamos. Padre, gracias. Señor, ayúdanos a comprender, Padre, que tú eres soberano en la creación y que nada se escapa, Señor, de tu control y de tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a dejar, Señor, la preocupación que nos genera angustia y a confiar en que el Dios amoroso, el Dios creador, tiene control. Que aprendamos pronto esta lección, Señor. Que busquemos, Señor, tu perdón, la enmienda de obra, y tú sanarás nuestra tierra. Lo creemos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, y gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.